Buenas tardes, GCA Salud les da la bienvenida al último módulo de su curso de calidad y acreditación. En esta oportunidad revisaremos el tema de las características obligatorias en atención primaria. Vamos a revisar la estructura del estándar. Sabemos que el estándar de acreditación que rige a la APS es el estándar de acreditación para atención abierta. Los contenidos normativos que están en este estándar se desagregan en ámbitos, componentes, características y verificadores, entendiendo que los ámbitos son aquellos que dan una mirada general a la política a la cual vamos a responder respecto de el tema que vamos a tratar en ese ámbito respectivo. El cumplimiento del proceso de acreditación se hace en base al cumplimiento de las características. Cada característica, como decíamos en las clases anteriores, corresponde a un proceso a evaluar. Y cada característica se ve diseñada en la pauta de cotejo de la siguiente forma. Tenemos por una parte los verificadores que van en las líneas de la tabla y los puntos de verificación que van en las columnas de la tabla. Cada verificador se va a dar cumplimiento por separado, es independiente del anterior. Generalmente el primer verificador corresponde al documento institucional. Esto quiere decir a la estandarización del proceso al cual nos estamos refiriendo y puede solicitarnos para dar cumplimiento varios atributos en un documento o varios documentos o temas dentro de esta estandarización. En el segundo verificador, habitualmente vamos a encontrar que se solicita que exista un indicador y un umbral de cumplimiento. Siempre, como veíamos en las clases anteriores, este indicador tiene que tener una pertinencia con respecto a la intención de la característica y el umbral de cumplimiento lo definen ustedes, siendo esperable que o deseable que este umbral de cumplimiento parta desde el 80% hacia arriba, porque estamos hablando de indicadores de proceso, y que además tenga una escala de cumplimiento en la medida en que en cada programa de supervisión vamos superando el umbral que nos pusimos cada año. Y en el tercer elemento medible nos pide que se constata que se ha realizado la evaluación periódica, es decir, que efectivamente ustedes han supervisado este proceso y para eso han generado una metodología acorde a lo que revisamos en la clase de indicadores. Deben presentar esta metodología muy clara, muy precisa, porque según esta metodología, recuerden que el evaluador va a revisar la supervisión que ustedes desarrollaron. Deben entregar y mostrar en este elemento medible los reportes de cumplimiento del indicador según la periodicidad que ustedes definieron, sea esta mensual, trimestral, semestral o anual. Y en cada una de ellas van a mostrar, ¿cierto?, los cumplimientos respecto de la totalidad de casos que evaluaron o una muestra de ellos. Y además, en este elemento medible, el evaluador va a revisar de 2 periodos, si es una reacreditación, las pautas, ya sea directas o indirectas que ustedes aplicaron, cuántas pautas son, van a revisar cuántas de ellas cumplieron para que el porcentaje de cumplimiento que le da al evaluador sea similar al que le dio a ustedes. Y también se va a revisar la pauta de supervisión, se van a revisar los criterios de calidad que ustedes han contenido en las pautas de supervisión y que esos criterios de calidad estén contenidos en el documento institucional que ustedes mostraron, ¿cierto?, a la entidad en el primer elemento medible.
Y hacia el lado tenemos los puntos de verificación, que son los lugares donde se van a revisar estos verificadores. Cuando ustedes no tienen el punto de verificación, habitualmente no aplica. Sin embargo, según algunas IP, ¿cierto?, que están contenidas en el compendio número 5 de circulares interpretativas, a veces se asimila un punto de verificación solicitado con uno que ustedes tengan. Por ejemplo, que diga anatomía patológica, pero APS no tiene anatomía patológica, sin embargo, realizan ese proceso, por lo tanto se revisa en el punto de verificación, el punto de verificación, sí, dirección. En este módulo revisaremos las características obligatorias para la atención primaria, que son... En el caso del APS, tenemos como características obligatorias, primero, en el ámbito de dignidad del paciente, la característica DP 1.1 que habla del instrumento de difusión de los derechos del paciente, y la característica 4.1 que dice relación con la regulación de las actividades docentes de pregrado que se realizan dentro de nuestro CESFAM. En el ámbito de dignidad del paciente, lo que se pretende es que ustedes como prestadores institucionales provean dentro de las atenciones que se respete la dignidad de los pacientes y que se resguarden los principios éticos esenciales en el trato que se le otorga a los pacientes. La primera característica obligatoria está en el componente 1, que habla que el prestador institucional cautela que al paciente reciba un trato digno. Y para esto, lo que se solicita es que exista una definición de los derechos explícitos de los pacientes que se incorporen a las obligaciones jurídicas que tiene el CESFAM y que adquiere para con cada uno de los pacientes que va a atender, y que es informada a los pacientes a través de medios constatables. Recordemos que el estándar para atención abierta estuvo listo, ¿cierto? Y se difundió en el año 2010, y en el año 2012 recién se aprueba la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Por lo tanto, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente está por sobre lo que nos pide o la forma de constatar esta Carta de Derechos Fundamentales en los CESFAM, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer acá es dar cumplimiento a la ley. Y la ley lo que hoy día nos exige es que tenemos que tener en los puntos de acceso al CESFAM, en los puntos de acceso al SECOF o a las postas rurales, la Carta de Derechos y Deberes del Paciente en la gráfica que está aprobada en la ley, en las dimensiones que está aprobada en la ley, en la distancia del piso a la carta, para que efectivamente todos los pacientes, usuarios y usuarias puedan leerla. Pero además hoy día se nos agrega un nuevo derecho, que es el derecho a la atención preferente. Entonces, a través de una resolución exenta, determina que el afiche del derecho a atención preferente va a ser un afiche que se puede colocar contiguo a los afiches de derechos y deberes que tenemos en los CESFAM, pero también podría ser que pudiéramos hacer nuevamente estos afiches que incluyen en la gráfica que está aprobada en esta resolución este derecho de atención preferente para los adultos mayores y también para las personas que están en situación de discapacidad. Esta segunda característica obligatoria, que es la DP 4.1, seguimos estando en el ámbito de dignidad del paciente, está en el componente que dice relación con las actividades docentes de pregrado, que deben estar reguladas
Y para esto, en esta característica, nos piden que todas las actividades docentes de pregrado estén reguladas a través de convenios docentes asistenciales que estén en un marco reglamentario suficiente que nos pueda asegurar que los alumnos van a proteger la seguridad de los pacientes, van a respetar el derecho de los pacientes y van a tener claro que hay una precedencia de la actividad asistencial por sobre la actividad docente. Esta característica, como ven ustedes, tiene solo un verificador y solo un punto de verificación, y lo que nos pide es que exista un convenio docente asistencial que cumpla al menos con los siguientes requisitos. Primero, que esté aprobado por la Dirección del Servicio de Salud y o la Dirección del Establecimiento y que define explícitamente que se debe velar por proteger la seguridad de los pacientes, los derechos de los pacientes y la precedencia de la actividad asistencial por sobre la docente. ¿Qué dice el Compendio de Circulares Interpretativas de octubre del 2020? Dice que si es suficiente en el caso de los convenios docentes asistenciales que son firmadas por una autoridad central, como es en el caso, ¿cierto?, de los alcaldes o en el caso de las redes de los departamentos de salud, por ejemplo, que lo puede haber firmado el director del departamento, directora del departamento de salud. Lo que dice es que sí, efectivamente, pueden haber convenios que se hagan entre la red y la universidad o el instituto respectivo. Sin embargo, es la máxima autoridad de la propia institución, es decir, el director o directora, quien debe aprobar este convenio para que pueda, ¿cierto?, ser recibidos estos alumnos dentro del CESFAM. Yo les puse algunas láminas después de algunas características obligatorias que tienen que ver con preguntas claves del proceso que ustedes deben ver si efectivamente su documentación la responde, para que no tengan ningún problema de interpretación en el caso del proceso de acreditación. Primero, que el convenio esté firmado por el director o directora del CEFAM, que se explicite lo solicitado en el elemento medible, que son estos 3 puntos que mencionábamos, que esté escrito en el convenio la vigencia del convenio, ¿ya? Que uno debe, como evaluador, tener claro que ese convenio aún está vigente y por lo tanto debe tener fecha de vigencia. Lo otro que es muy recomendable es que se describan las carreras en convenio para que tenga una relación con las características que se van a revisar de manera posterior. Pasamos ahora al segundo ámbito, que es el ámbito de la gestión de calidad, que tiene como intención que el prestador institucional, es decir, ustedes como CESFAM, cuenten con una política y un programa orientado a garantizar la calidad y la seguridad de las prestaciones que otorgan a sus usuarios y usuarias. En este ámbito se explicita, se expresa lo que es la metodología de la mejora continua, que dice relación con que todo lo que nosotros vamos a ejecutar dentro de nuestros procesos debe ser planeado. Por lo tanto, debemos tener un programa de calidad donde vamos a planificar lo que vamos a hacer y para eso vamos a tener en cuenta nuestras brechas, los objetivos que queremos cumplir. Vamos a considerar los recursos que tenemos, el tipo de organización. Una vez que nosotros realizamos esta planificación, la dejamos expresada en el programa de calidad y hacemos, ¿cierto? Hacemos durante todo el año, ejecutamos las actividades que ahí hemos planificado y después vamos a medir. Para medir vamos a hacerlo a través de los indicadores que vamos a ponerle a cada una de las actividades que vamos a planificar. Y una vez que nosotros evaluamos y medimos a través de indicadores con los resultados que vamos a obtener, podemos verificar si efectivamente lo que estamos haciendo es correcto o no. Podemos analizar los resultados y tomar decisiones para el año que viene y, ¿cierto?, incorporarlas en el próximo
programa de calidad del año subsiguiente. En esta característica está dentro del componente 1 que habla que el prestador institucional cuente con una política de calidad de nivel estratégico, es decir, que abarque todos los procesos que se desarrollan dentro de nuestro CEFAM y que tenga una estructura organizacional que sea responsable de liderar las acciones de mejora continua de la calidad. Y la característica que van a evaluar es la 1.1, que habla de que haya una política explícita de mejora continua de la calidad y además un programa de trabajo estructurado que incluya la evaluación anual de los aspectos más relevantes asociados con la seguridad de nuestros usuarios y usuarias. Esta característica tiene 4 elementos medibles y se verifica en el punto de verificación de la dirección. El primer elemento medible habla de que exista un documento de carácter institucional que describa la política de calidad de la institución, es decir, una declaración de la política de calidad. Esta declaración debe estar firmada por el director o directora del establecimiento, porque es de carácter institucional, y al igual que los otros documentos que se evalúan, también tiene una vigencia de 5 años. Sin embargo, si llega un nuevo director o directora al CEFAM que quiera cambiar la política, puede ser que sea una nueva versión y pueda salir antes de los 5 años esta nueva versión. El segundo elemento medible nos pide que exista un profesional a cargo del programa de calidad institucional y que se describa, además, de manera específica las funciones que va a realizar este profesional y las horas asignadas. Importante señalar que debe estar de manera explícita dentro de las funciones que este es el profesional a cargo del programa de calidad. Eso debe explicitarlo. Y lo otro importante es que en la medida en que se mantenga la misma o el mismo profesional a cargo del programa, no necesitamos sacar una nueva resolución de designación. Solo vamos a cambiar la resolución de designación si es que cambia el responsable, el profesional responsable, o si bien a lo mejor se le agregan más horas, ¿no es cierto?, a este rol. En el tercer elemento medible nos pide que haya un programa de calidad que incorpore un sistema de evaluación anual de los aspectos más relevantes relacionados con la seguridad de los pacientes, que es importante que este programa de calidad tenga objetivos, un objetivo general, tenga objetivos o metas claras que se van a cumplir, por lo tanto medibles, y que cada uno de esos objetivos se pueda desarrollar a través de actividades que también sean específicas, y cada una de esas actividades se pueda evaluar a través de indicadores, para que después, cuando termine el año, nosotros podamos realmente de manera objetiva evaluar si este programa de calidad se cumplió o no, de la misma forma que nos plantea el modelo de la mejora continua. Y el cuarto elemento medible, que existe un informe que dé cuenta de la evaluación anual. Es decir, que termine el año y de la manera en que nosotros planteamos que íbamos a evaluar, con el sistema de evaluación que planteamos en el programa, evaluamos qué pasó durante el año y hacemos un análisis de los resultados y vemos qué decisiones vamos a adoptar al respecto para incorporarlas, ¿cierto?, y tomar decisiones en el programa del año que viene. Revisaremos ahora la característica obligatoria para la APS que está en el ámbito de gestión clínica, entendiendo que en este ámbito lo que buscamos es que el prestador institucional provea condiciones para la entrega de acciones de salud seguras. La característica que revisaremos a continuación es GCL 1.8, que es una característica que nos pide aplicar un programa de evaluación y mejora de las prácticas clínicas, tanto en el registro como en la rotulación, traslado y recepción de las biopsias y PAP. Es importante señalar que esta característica va a ser evaluada según las orientaciones técnicas para la verificación de la trazabilidad de biopsias y componentes sanguíneos, que nos mandata a nosotros como evaluadores que entendamos primero a qué nos referimos por la trazabilidad. Y la trazabilidad tiene que ver con el conjunto de procedimientos preestablecidos en una institución que permite, en este caso, conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de una biopsia o de un PAP
a lo largo de toda la cadena, ¿cierto?, del proceso. Esto quiere decir desde que se genera la toma del examen, biopsia o PAP, hasta que, ¿no es cierto?, llega el informe de resultado a la ficha clínica de nuestros pacientes. En el caso de la biopsia, sabemos que hay múltiples procesos que se involucran para poder, ¿cierto?, llegar a tener esta muestra y que se vaya a un laboratorio de anatomía patológica y después de ahí salga un informe de resultado. Y en todo este proceso también hay muchos cambios de mano, ya que se van produciendo dentro del propio proceso. Y aquí es importante, y el sentido tiene que ver con evitar o corregir oportunamente errores que se puedan presentar asociados, por ejemplo, a la identificación o a la tipificación de las biopsias o de los resultados de esta. Y, ¿no es cierto?, la posibilidad, en caso de que exista alguna duda, de la correcta identificación del paciente al que pertenece la muestra, poder revisar o pesquisar informes que hayan sido extraviados, alertar sobre resultados atrasados, ¿cierto? Y en el fondo poner una barrera para detener posibles errores que puedan terminar con un evento adverso. Podemos ver en esta diapositiva la característica GCL 1.8, que tiene 2 elementos medibles y que se constata en anatomía patológica como punto de verificación, en pabellón de cirugía menor y en procedimientos endoscópicos. Sabemos que en APS no hay procedimientos endoscópicos, por lo tanto ese punto de verificación no aplica y nos quedaría el punto de verificación pabellón de cirugía menor y anatomía patológica. Sabemos que tampoco tenemos anatomía patológica, pero según una circular interpretativa, vamos a evaluar y vamos a asimilar anatomía patológica con dirección, porque efectivamente desarrollamos este proceso. Aquí nos pide 2 elementos medibles. Primero, que se describen en un documento de carácter institucional los procedimientos de registro, rotulación, traslado y recepción de biopsia, y se definen los responsables de la aplicación. Esto tanto para biopsias como para PAP, pudiendo estar estos 2 procesos, biopsias y PAP, en un mismo documento o en documentos separados, da lo mismo. En el segundo elemento medible se constata la trazabilidad de las biopsias, en este caso solo de las biopsias, porque solo podemos constatar en pabellón de cirugía menor. No tenemos punto de verificación explícito en la pauta de cotejo para constatar la trazabilidad de los PAP. Los puntos claves que tenemos en este documento es primero que el documento siempre debe considerar biopsias y citológico, en este caso los PAP, como les decía adelante, en el mismo documento o aparte. Además que el documento debe describir el proceso de trazabilidad de todos los lugares donde se tomen biopsias y PAP y de todas las personas que tocan la muestra. Debe definir todos los responsables del proceso, principalmente de las etapas solicitadas en el primer elemento medible, y además debe explicitar el tiempo en que van a llegar los informes de los resultados y cómo estos van a llegar a la ficha clínica de nuestros pacientes. Acá les muestro una pauta, una lista de chequeo de lo que a nosotros se nos mandata a revisar cuando efectivamente hacemos la constatación en el segundo elemento medible de la trazabilidad de las biopsias. Así que, bueno, tiene varios puntos. Lo importante es que ustedes los lean para que ojalá que el documento que ustedes instalen como prueba de su trazabilidad, ya sea un libro, una planilla Excel, efectivamente se asemeje lo más posible a la forma en que la superintendencia nos mandata a nosotros a revisar la trazabilidad. Aquí en la IP número 76, para GCL 1.8 en atención abierta, nos habla sobre cómo aplicamos esto cuando no hay ningún tipo de pabellón quirúrgico, pero tenemos salas de procedimientos en las cuales se obtienen biopsias. Y aquí vamos a ver que efectivamente lo vamos a constatar en la sala de procedimiento. En el caso de los CEFAM, por ejemplo, en la sala de procedimientos de enfermería, donde muchas veces se realizan las cirugías menores.
Entonces aquí no, la respuesta es que efectivamente por la relevancia que tiene para la seguridad de nuestros pacientes la implementación de un sistema de trazabilidad en las muestras, independiente del lugar donde éstas sean obtenidas, en el caso de aquellos prestadores que no tienen pabellones quirúrgicos pero la obtienen en salas de procedimiento, la entidad va a contratar el cumplimiento del segundo elemento medible en esta sala de procedimiento. Y además, ¿cierto? Se va a contratar las características GCL 2.2, que es la de vigilancia de eventos adversos, AOC 1.2, que es la notificación de resultados críticos, APA 1.1, que es el convenio con el laboratorio que nos va a analizar las muestras, y APA 1.2, que tiene que ver con la etapa preanalítica de la toma de la biopsia o del PAP. Bien, y acá en la IP número 77 explicita qué es lo que pasa, ¿cierto?, en el prestador cuando no posee ninguno de los puntos de verificación señalados en la característica, ni tampoco salas de procedimiento. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los SFAM obtiene PAP. En este caso, lo que se refiere es que solamente se le va a aplicar el primer elemento medible y se va a consignar en dirección el cumplimiento del documento de la trazabilidad del PAP. Respecto de las exigencias que tiene el primer elemento medible sobre los contenidos del documento en lo relativo al registro, rotulación, traslado y recepción de las biopsias, lo que se mandata es que la entidad va a tener que constatar que el documento de carácter institucional, es decir, firmado por el director o directora, contenga los procedimientos que den a conocer el histórico, es decir, las fechas en que, ¿no es cierto?, esta muestra pasó por distintos lugares, la ubicación de esta muestra y la trayectoria de las biopsias, incluyendo en ella los relativos a la fase analítica y posanalítica, en el caso de nosotros la posanalítica, es decir, desde que nos llega el informe de resultado hasta que éste llega a la ficha clínica del paciente y es informado al usuario o usuaria. La IP número 80 del compendio 5 nos dice que qué pasa sobre el trayecto que va a ser evaluado al contratar la trazabilidad de las muestras de biopsia o de PAP, en este caso solo de biopsia porque no tenemos el punto de verificación para PAP, para dar por cumplido el segundo elemento medible de las características. Aquí nos dice que la contratación de la trazabilidad va a abarcar desde que se obtiene la muestra hasta que el informe del resultado del análisis de la misma se encuentra en la ficha clínica del paciente o en algún tipo de formulario respecto a que el paciente recepcionó el informe o su representante legal. Y esto puede ser a través del registro de la evolución médica o cualquiera que determine el propio prestador. Otro punto que nos aclara, otra IP, la número 81, es que si va a afectar el cumplimiento de la trazabilidad, si se ve afectado respecto a admitir que en el traslado de las muestras de biopsia desde el CEFAM, en este caso, hasta el Laboratorio de Anatomía Patológica, lo efectúen personas diversas al personal que sea designado en el documento institucional, por ejemplo, el mismo paciente, algún médico u otra persona. Y se aclara lo siguiente. Lo que exige el sistema de acreditación es que los prestadores proporcionen seguridad y calidad en la atención de los pacientes, y en tal sentido se exige que el prestador que quiera acreditarse debe hacerse responsable institucionalmente de las biopsias que ellos extraigan. Por lo tanto, aun cuando el análisis de las mismas sea hecho por tercero. Por lo tanto, solo es admisible que estas muestras sean trasladadas por parte del personal que haya sido explicitado para tales efectos dentro del documento institucional. La IP número 82 habla si resulta admisible que la entidad acreditadora valide la trazabilidad en aquellos casos en que se haya interrumpido esta por alguna causa administrativa, por ejemplo, por el no pago de la prestación, siendo entonces estas muestras no analizadas o eliminadas. Y lo que nos explicita y la respuesta en esta IP es que la entidad acreditadora, atendiendo que para la seguridad de los pacientes es fundamental asegurar la trazabilidad de las muestras de las biopsias,
y dada la imposibilidad de poder obtener una nueva muestra en caso de que ésta no sea procesada, cuando nosotros realizamos la evaluación en terreno, solo va a ser admisible que la entidad valide la trazabilidad de la muestra, aun cuando no constate el informe de resultado, en el caso de que esto haya sido interrumpido por alguna causa de rechazo, pero reingrese la muestra, pero no por causas relacionadas con temas administrativos y menos con temas de no pago. Y aquí nuevamente nos habla respecto de las muestras citológicas obtenidas para ser analizadas en el laboratorio de APA. Tenemos la circular IP número 84 y que dice que solo van a ser objeto de contratación las muestras citológicas que se extraen con la finalidad de ser analizadas por el laboratorio de anatomía patológica. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que describir en el primer elemento medible tiene que ver con toda la trazabilidad de este tipo de muestra y que solo podrán ser contratadas en los puntos de verificación que explicita la pauta de cotejo. En el caso de que no tengamos el punto de verificación en la pauta de cotejo, solo podremos evaluar el documento en dirección. Esta es la lista de chequeos de aplicación en terreno que les mencionaba en las diapositivas anteriores, que nos permiten a nosotros como entidad acreditadora revisar el proceso de manejo de las biopsias en la correcta identificación de estas y la trazabilidad para poder establecer un diagnóstico definitivo sobre la trazabilidad de las biopsias en un prestador. Y para esto hacemos ejercicios en terreno, ¿cierto? Con las biopsias que ustedes han obtenido durante el periodo retrospectivo que abarca el proceso de acreditación. Acá tenemos una donde tenemos un prestador sin servicio de anatomía patológica que envía las biopsias a uno o más servicios externos y parte donde se toma la biopsia y se identifica el tipo de muestra, el número de frasco, la persona que tomó la biopsia, el lugar donde se tomó, la fecha y todos los cambios de mano hasta que la biopsia sale del prestador y llega al servicio de anatomía patológica. Y posteriormente retomamos la trazabilidad cuando llega el informe, ¿cierto?, del Servicio de Anatomía Patológica, el informe de resultado a nuestro CEFAM. Y acá vamos a constatar si existe registro de los informes entregados por el laboratorio o que estos hayan estado incorporados en la ficha clínica, que el establecimiento verifique la recepción de la totalidad de los informes que envió. Por lo tanto, es muy importante que quede explícito en el documento cuántos son los días en que se va a esperar que llegue el informe de recepción según los plazos preestablecidos claramente en el documento institucional. Y que existen los registros que permitan verificar la incorporación de cada informe en la ficha clínica del paciente, independientemente que le hayamos entregado la copia del resultado al mismo paciente. Bien, con esto hemos terminado la primera parte de las características obligatorias y ahora los invito a ver el video de la segunda parte donde tenemos el resto de las características obligatorias aplicables a un prestador de atención primaria.